Saludamos a Sergio Chous, economista. Bienvenido, Sergio, gracias por estar. ¿Cómo andás, yo? Buenas tardes. Daniel Aprile, Dani. Fernando Borroni. Bueno, Darío ya lo saludé. Vamos a escuchar, si les parece bien, si es que lo tenemos. Cuando habló ayer el presidente Alberto Fernández y anunció este paquete plurieconómico que va a enviar al Parlamento Nacional con la idea de pergeñar, diseñar una política a largo plazo. Después vamos a debatir todos con quién dialogás este tipo de políticas, a quién convocás para lograr un acuerdo, un consenso, quién debe hacerlo, porque hay un sector que dice quien está en campaña y forma parte de no tiene por qué convocar. Pero bueno, es todo un tema de una discusión larga y tediosa, pero por cierto hay que hacerlo. Pero vamos a escuchar qué decía el presidente Alberto Fernández ayer, previo al acto y por cadena nacional. En esta nueva etapa profundizaremos nuestros esfuerzos para llegar a un acuerdo sustentable con el Fondo Monetario Internacional. Debemos despejar las incertidumbres que conllevan deudas insostenibles como esta. Y debemos hacerlo preservando las condiciones que nos permitan seguir el sendero de la recuperación con generación de empleo, apuntando al mismo tiempo a una reducción persistente del mal inflacionario. Es por ello que quiero anunciar que en la primera semana de diciembre de este año enviaremos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que explicite el Programa Económico Plurianual para el Desarrollo Sustentable. Este programa contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del Fondo Monetario Internacional en las negociaciones que lidera nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social a los que me he referido previamente. Bueno, y acá se instaló el debate, Sergio, Darío, Fernando, Daniel, ¿no? ¿Hay acuerdo todavía o no con el fondo? Todavía no. Pero el proyecto de ley habla que, digamos, cuáles serían las bases de un acuerdo con el fondo. Las bases, claro, pero es importante a partir de ahora saber que una cosa es un preacuerdo, una cosa es lo que viene negociando, charlando el Ministerio de Economía y otra cosa es a lo que se llegue, porque eso depende de todo ese acuerdo en el medio. Digo, para no usar mucho la palabra acuerdo, una cosa es a dónde se llega con el FMI y otra cosa es todo lo que tiene que pasar internamente, que será o consensuado o al menos en el Congreso se tendrá que imponer la visión oficialista. Sí, a mí me queda la duda, a lo mejor Dari vos lo sabés, si esto es porque si va, uno entiende que si esto va al Congreso es porque ya está el acuerdo con el fondo, y lo que quieren es que se apruebe. Claro, pero, bueno. Entonces digo, lo que presenten es el acuerdo. Lo que presenten es el acuerdo. Claro, que firmar. Sí, pero en caso... Digo, a partir de ahí... No, es eso. Yo entendí lo mismo que Fernando. No, a partir de ahí es eso. Pero ahí empieza esta va a ser la propuesta argentina. Digamos. Claro, pero ahí, a partir de ahí empieza a rodar. Por lo que preguntabas vos, Antonio, si la oposición empieza a decir... No. Claro. Y ¿Qué haces? Bueno, y ahí empieza a ver qué se puede negociar, obviamente. Y a partir de ahí también empieza toda la otra parte, que es cuánto tolera la economía argentina. Claro. Cuánto el FMI quiera charlar el tema tarifas, por ejemplo, porque en otra oportunidad quiso hacerlo. Ajuste. Claro, eso es lo que en realidad va a discutirse también en el Congreso y parte de lo que presente obviamente el gobierno. Sergio. Yo creo que en relación al Fondo Monetario hay que distinguir dos dimensiones. Una tiene que ver más con lo filosófico, con lo estructural del acuerdo. ¿Cuál va a ser el diseño de política tarifaria? ¿Cuál va a ser el diseño de política fiscal, monetaria, cambiaria? ¿Cómo va a funcionar el régimen cambiario de cara al nuevo programa que va a durar por varios años, por 10 años seguramente? Ese punto, ese pilar, el pilar más filosófico, yo creo que ya tiene un grado de consenso, hay una construcción de una mirada compartida con el Fondo Monetario, que se fue construyendo a lo largo de estos 2 años, ¿no? Seguramente no exento de tensiones, no exento de pujas, pero me parece que va a conformar la parte fundamental de este envío del proyecto con el programa plurianual en materia económica. Y después hay otro pilar que es el del paramétrico. Bueno, ¿a qué velocidad, por ejemplo, vamos a un equilibrio fiscal? Nos comprometemos a poder bajar, por ejemplo, de a medio punto por año, producto de que la economía crece y da como para eso. Y bueno, el FMI pedirá otra cosa y ahí todavía pueden haber ciertas tensiones que se van a ir resolviendo en los próximos meses, ¿no? Recordemos que un poco la fecha objetivo que puso el ministro de Economía es mes de marzo como máximo. A mí me parece que es bastante racional, ¿no? Llegar a un nuevo programa a inicios de 2022. También hacer un comentario que puede sonar ahora.
desubicado para la realidad argentina, pero me empiezo a pensar también no solo en el posible acuerdo con el fondo o en la discusión que se llega a plantear junto con la oposición después, como decía el presidente recién, sino en de qué manera la Argentina también empieza a elaborar su propio plan para que ingrese la plata con la que le vamos a tener que ir pagando el Fondo Monetario Internacional, más allá del acuerdo, de acá a los próximos años. ¿Por qué digo esto? Porque la Argentina demostró que tuvo mayores oportunidades o tuvo la posibilidad de tomar mejores decisiones cuando después de que Néstor Kirchner le hace el pago al Fondo Monetario, empieza a tener claramente otra autonomía, o por lo menos tener otro nivel de decisiones dentro de la economía. Dani, pero ahí hay una Entonces, cosa hay que clave. buscar plata para pagar esos dólares que hay que cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Digamos, está mal tomada, todo lo que Es que la clave sabemos, pero es pensar, digo, hoy, antes de marzo, hay que ya empezar en diciembre hay que pagar, enero hay que pagar, febrero hay que pagar, en marzo Claro, hay que pagar. exacto. Entonces, de toda esa tortadita que hay que Sí. poner, que solo es una parte del endeudamiento Sí, de Macri, de acordar y de patear eso es no un ingreso, pero no quiero decir pasivo, porque eso pero quiero decir una deuda menos que tenés. Evidentemente, ¿pero de dónde esa sale es la plata para prioridad. pagarle? ¿De dónde sale? Eso es parte del Claro, programa por eso- plurianual que armará el Por gobierno. eso, tiene que pensar, y por eso, ¿de qué manera va a fortalecer ese plan plurianual del que habla? Y Sergio decía que tiene seguramente un plan de Mirá, 10 te años. cuento algo. Ayer me comentaban de varios préstamos que Argentina sigue desarrollando. Por ejemplo, con el Banco Mundial. El Banco Mundial es muy de prestarle a los países en desarrollo del sur, emergentes, no periféricos, para, por ejemplo, planes en particular. No sé, que construyan 20 escuelas en algún lugar. Tasas hiperbajos. En ese sentido no se considera un préstamo porque es algo concreto. Los papeles, para decirlo de alguna manera, Argentina los tiene. Y la proyección de qué tipo de país es y de dónde van a entrar los dólares están conformados. No es que el mundo no confía en la Argentina. Por eso es que no está tan lejos lo que Argentina estaba armando de lo que podría aceptar el FMI. Pero hay una clave, que es que la oposición también juega y cuando Macri habla todo el tiempo corre ese eje y eso impacta en cómo se ve a la Argentina. Por eso vos decías, el acuerdo, sí, de nuevo, una cosa es el acuerdo con el FMI, otra cosa es el acuerdo político. En la Argentina. En la Argentina. El acuerdo político en la Argentina no se da solamente ese día en el Congreso. No. Se da todos los días porque se corre mucho la vara. Si bien se quejó María Eugenia Vidal cuando viajó antes de la campaña de las PASO de que no le había tenido tanto éxito en el roadshow con las calificadoras, con lo financiero, claro, porque venía del macrismo, pero eso corre un poco la credibilidad argentina, para decirlo de una manera, o la visión de dónde está parada Argentina y qué acuerdo tiene. Sí, me parece que también llega un momento que va a tener que empezar a quedar un poco más claro, quizás sea a partir de este paquete, cuál va a ser la política económica en su totalidad, ¿no? Porque la pandemia lo que hizo es casi, en aquel momento el presidente dijo, no, yo no sigo un modelo económico, ¿se acuerdan que fue muy criticado por esto? También tenía que ver con la coyuntura, con una pandemia que casi que no te permitía planificar absolutamente nada. Bueno, ahora que en teoría y entre comillas, y esperamos que así sea, estamos en una etapa post-pandemia, bueno, y en las vísperas de acordar con el fondo, me parece que también hay que hablar de qué va a tratar el programa económico en la Argentina. Porque ante la pregunta de Daniel, digamos, ¿cómo llegan los dólares? Bueno, habrá toda una discusión con el tema de exportaciones, importaciones y Sí, tantas no hay otras. muchas opciones de cómo llegan los dólares a la Pero, Argentina. yo aprovechando que está Sergio, la pregunta de millón es, ¿cuál es el futuro de Argentina siendo exportador de commodities solamente? Y bueno, hoy la verdad que para exportar commodities es un buen momento, ¿no? Igualmente hay sectores que en grado creciente van agregando valor, van ganando mercados de exportación y eso te da más solidez en materia externa. Mirá, este año vamos a consolidar un superávit del comercio de alrededor de 13.000, 14.000 millones de dólares, similar al del año pasado. Eso un poco responde lo que preguntaba Daniel. ¿De dónde van a salir los dólares? Bueno, tienen que salir de ahí. Está claro que una buena parte se usan para alimentar a los sectores productivos, ¿no? Argentina tiene mucha dependencia sobre su producción de insumos importados, claro. Y otra parte... Hoy no hay neumáticos, si querés. Digo, si vos No hay armaste una neumáticos. maquinaria agrícola, No hay. por poner un ejemplo solo, no tú puedes entregarla porque no... Bueno, es la dependencia de la que hablaba Sergio recién, de los dólares de la Argentina, digamos. No tenés neumático para entregar una maquinaria que ya ¿Por qué no lo hiciste, que tenés? tenés todo ¿Por listo. qué no lo tenés? Porque no hay dólares para traer los neumáticos. Para importar. Para importar neumáticos porque no se fabrican en la Argentina. Digamos, hay bienes que se fabrican en la Argentina, se pueden reemplazar y otros no. Bueno, no hay dólares para los bienes que no se pueden reemplazar en la Argentina. Ahora, Argentina ha hecho todas las fábricas de neumáticos que había. Empecemos por Goodyear, sigamos Sí. por FATE, las echó todas.
Tiene ese raro privilegio, Argentina, ¿no? ¿Qué tuviste este año? ¿Tuviste la necesidad de intervenir vendiendo parte de esas reservas que son fruto del resultado comercial para frenar las presiones especulativas sobre el tipo de cambio, el dólar, en particular en el segmento financiero? Y ahí tuviste que invertir buena parte de ese superávit comercial. ¿Es sano eso? ¿Es deseable? Seguramente no. Pero en todos los años impares, todos los años electorales, lamentablemente ocurre eso. Seguramente buena parte de esas presiones de dolarización, pagando precios exorbitantes, el año que viene no la vas a tener. Me parece que te va a quedar un poco más de espacio por sobre lo que tenés que pagar en materia de importación. Es que para terminar de confirmar cuál va a ser un plan económico y esto que estamos pidiendo en la mesa, se vienen discusiones álgidas. Claro. Muy Ahora, álgidas. Darío, a los dos economistas, o a todos le pregunto, ¿no? ¿Cómo hacías vos, por ejemplo, en marzo, previo a la pandemia, para anunciar un plan económico con un 82% de tasa anual? No, Porque por no eso tenías mismo, manera, había un tenías montón que de cosas desarmar una política financiera que era tremenda, había que desarmarla. Sí, sí, sí. No tenías forma, en 90 días no había manera de hacerlo. Y esto no es defender a nadie, sino acá tenías una tasa del 82% móvil. No, es que Te ponele... ofrecían un crédito, a mí me pasó, me ofrecían un crédito barato al 90% de interés anual. Sí, ni que O no hablar, era una locura. Los cheques descubiertos de las pymes que Las decían, tarjetas de crédito, 100 y pico por ciento. No había crédito. O sea, no había crédito en realidad. No había manera. Frenó todo el andamiaje productivo porque no había crédito. No había crédito. Pero vendía fíjate, nada. casi ¿Quién tomaba todo- un crédito? Nadie. Casi todo, después de 2 años de pandemia, 15 de los 16 rubros industriales que se relevan están mejores que en el macrismo, que en 2019. Eso quiere decir que hay espacio para. Pero también es verdad que que en momentos de crisis importantes, globales, pero también obviamente a una economía con la Argentina la agarra bastante débil, hay que decidir o hay que ver, por ahí si no se decide se termina de conformar solo, como decía Dani. Bueno, no hay en algunos lugares hay tanta demanda que no termina de producir tan rápido esos sectores, hay otros que la demanda no está creciendo tanto. Bueno, ahí es donde se imponen sectores, se imponen actividades, se imponen empresas por sobre otras, y ahí es donde también en esas transiciones son difíciles, sobre todo si no hay un Estado. Me acuerdo una vez me lo dijo un funcionario macrista, me decía, no, de estos sectores económicos se emplean 200.000 trabajadores, pero se van a y están cayendo, textiles y demás, pero se están creciendo estos otros que van a generar una buena cantidad de trabajos. Yo digo, pero ¿y estos trabajadores con nombre y apellido pasan directo? No, bueno, eso se ordena. Vamos viendo. Claro, eso se ordena, sin indemnización. Además, Ahora, si el problema son los dólares, si el problema es que falta dólares, está claro, bien. Y la única manera, porque vos decías recién, Daniel, ahí está claro cuál es la manera que ingresen dólares, tiene que ver con la exportación. Bueno, ¿y por qué ahora? No hay otro, por eso. ¿Por qué ahora no están ingresando esa cantidad de dólares? No, lo acaba de decir Sergio. No, tenés un pregunto. superávit. No, tenés un superávit comercial y justamente de los más importantes de los últimos tiempos porque están ingresando y porque además a nivel contexto internacional tuviste un muy buen tiempo en estos últimos meses de precios internacionales, no solamente de productos primarios, Por sino eso, también de entonces, productos con ¿dónde está agregado de el valor. problema? No, me parece que lo que tenés que terminar haciendo es aumentar la matriz productiva para que ese sector, por lo menos yo hablo por uno de los más dinámicos que tiene la economía argentina, que es el sector agropecuario o el agroindustrial, que entre paréntesis genera la mitad de los dólares que entran en la Argentina. Digamos, si vos tenés que buscar por dónde empezar a rascar la olla para maximizar una actividad económica, bueno, yo, Daniel April, en lo personal, le daría mucha importancia al que ya está funcionando y al que me demuestra que a nivel competitividad internacional es fuerte y es suficiente, digamos, tiene fuerza, tiene músculo. Yo haría eso. Ahora, evidentemente, el gobierno claramente no lo ve así porque no le da más herramientas, justamente todo lo contrario, sino... Tenemos en la mesa el ejemplo de la carne. Se han cortado las exportaciones con un problema que el mundo resolvió de otra forma. ¿Sí? Lo que no digo es que la carne tenga que llegar a un precio caro a la gente. Lo que digo es que el mundo quizás lo resolvió de otra manera, no coartando la posibilidad de exportar, que es en definitiva lo que la Argentina necesita. Pero sí controlando y pesando, ¿eh? Bueno, por eso. Una porque, sorpresa bueno, ahí. Claro. Por la vía de restringir las importaciones, entras en el círculo vicioso de que eso, a la corta o a la larga, termina... ¿Importaciones o exportaciones? Restringir las importaciones para Fortalecer aumentar, adentro. claro, la posición de reservas. Terminás en un círculo vicioso porque, en última instancia, ese es el combustible para tu sector productivo, ¿no? Un poco lo que decía. Bien, pero el límite a las exportaciones tuvo que ver precisamente por controlar el precio del mercado interno. No, a ver, en realidad es un poco para tratar de potenciar sectores. Y ahí por ahí es una de las claves de que hay sectores
y se ha discutido mucho en Argentina, y es una discusión un poco atroz y cínica, sobre qué sectores consumen más dólares de los que generan, ¿no? Y pasa mucho en el sector industrial, lamentablemente, y termina yéndose a una discusión campo-industria, la cual nunca sirve ponerla desde ese lado. Pero te lo puedo llevar... Y aparte es improductiva esa discusión. No sirve para nada, es vieja, anacrónica, antigua, obsoleta. Sí. Pero hay que terminar con esto. Se los quiero llevar a otro punto. Bueno, no que quería cambiar la discusión, pero que lo tenemos a Sergio, por ahí me puede ayudar con algún dato. Algo que pareciera que nada que ver, porque vamos a hablar de importaciones y exportaciones. Turismo. Turismo, bueno. Se exporta y se importa. Cuando vos viajás, estás importando, estás sacando dólares de la economía, y si viene un europeo... Sí, llega un barco como llegó ahora. Esos son exportaciones, porque en realidad entrando dólares. Ahí hay, por lo general, un desfasaje importante, muchos dólares que se van, no sé si Sergio de algunos datos tenés, pero en algún momento vamos a poder discutir eso, que es una discusión hiper antimediática, para decirlo de alguna manera. Anticlase media. Anticlase media, ponele, sí. Está bien, pero hay que discutir una vez por todas. Vos, Sergio, que no sé Sí, ahí en un año de normalidad tranquilamente podés tener un rojo de alrededor de 5.000 millones de dólares. La verdad que en estos 2 años previos no lo tuviste. Bueno, claro, pandemia. Claro. Pero ¿cuánto eso se te va de la superávit comercial que decían antes? Sí, por eso la verdad que en ese punto sí tenés que priorizar, ¿no? Queremos que los dólares producto del superávit comercial vayan a fortalecer a los sectores productivos, comprar más insumos para no frenar la producción, o queremos subsidiar un turismo en el exterior que en general todos sabemos que es para segmentos de la población de ingresos medios a altos, ¿no? Y ahí tenés un problemón. Bueno, te van a ir al cuello, aparte. Te van al cuello. Pero eso entraña a la discusión más estructural sobre cómo funciona, por ejemplo, el mercado cambiario, ¿no? ¿A qué le damos acceso al dólar oficial y a qué no? Y si vamos a una reformulación del mercado cambiario. Para mí, esa es la gran agenda pendiente que tenemos, y de cara a 2022 tenemos que trabajarlo. No podemos seguir poniendo la basura abajo de la alfombra. El mercado de cambios, como está hoy dispuesto, la verdad que funciona de manera bastante disfuncional, ¿no? Claro, es como un círculo vicioso. Sí, y hay que ver qué pasa, si se va a empezar a hablar de desdoblamiento cambiario como si no existiera, digamos ahora, ¿no? Insisto, el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio mayorista están igual que hace un tiempo largo, y para el año que viene la expectativa es que esté en 130, o sea, una devaluación de 30% en un año, para diciembre del año que viene, según el presupuesto, que si es menos que la inflación, todos estos problemas van a ser un poco más agudos, para decirlo de alguna manera. Pero bueno, sí, puse el ejemplo del turismo porque cualquier medida... Es un salto a la yugular, te aviso. Por cualquier medida va igual acá en el mercado interno, hablaste de turismo, en el mercado interno la gente hoy que va a alquilar una quinta o que se va de vacaciones está pagando a precio dólar todo. Tengo datos de todo, todo. Porque hay una nota de ámbito financiero muy buena de hoy en base a un informe de Bain & Company que dice, primero, que el 76% de la gente que le quedó algo quiere usarlo en viajar. Sí. Claro. Bueno, está clarísimo. Pero que está todo tasado a tipo de cambio paralelo. No es una mala persona, ¿no? Por eso, digamos. Después de tanto tiempo de pandemia, digo, no es una mala persona el que quiere viajar. Está bien, no entiendo. Yo soy el que te cobra todo en dólares, te lo discuto, pero el que quiere viajar, no. No, todo lo contrario. Lo que yo digo es, no aprendemos más, porque esto es histórico en la Argentina. Bueno, porque ya de que yo soy chiquito pasó siempre familia lo mismo. Tipo, en una quincena, según Bain & Company, de los lugares de la costa más accesibles, lo ponen en dólares, pero te lo digo en pesos. Léelo en dólares. $2.000 la quincena, pensar todo ese... Todo all inclusive. No, claro, toda la quincena. All inclusive. No. No creo. 360 lucas, porque es a 180 lo relevado por Bain & Company, y en los lugares más altos, Pinamar Norte, decía, no conozco tanto la diferencia de Pinamar, no sé. Es para vender más hasta $10.000, o sea... Pinamar Norte llegando a Cariló. Casi 2 palos en la quincena. Bueno, pero, pero... ¿2 millones? Sí, te querés salvar en una quincena. 2 millones de pesos. Sí, señor. Hay casas que están en $10.000. Eso no se puede regular, ¿no? Tampoco. Pregunto a ustedes, que son los que saben, porque se ríen. Pero hay casas que están en $10.000. Vos querés regular todo. Y figura por internet $10.000 de alquiler. Pinamar, ¿no? Si no figurara, te lo cobrarían por atrás igual. Eso es lo que termina pasando cuando hay demanda, que lamentablemente es eso. Esa demanda está porque viajar es muy caro. Así todo, hay poca gente que viaja. Pero por eso vamos, que era mucho más barato, previo a la pandemia, irte a Brasil que viajar en la costa.
Bueno, claro, era mucho más barato. Con el tipo de cambio. Ibas a Brasil, a un all inclusive, te era mucho más Pero barato. por eso, yo digo, más allá de la regulación, que seguramente no es una discusión, pero digo, realmente no hay, ¿cuál es la lógica de cobrar a esos valores una No, casa en Pinamar? Nunca lo entendí. Lo que La pasa, demanda, Fer, ¿cómo? Salvarte en un año. lo que pasa es que. Que te a lo ver, pagan, que hay alguien que dice, me bueno, fue tan muy bien, bien, yo muy cobro bien, en dólares, claro, tengo perfecto. dueño de Sí. algo que exporta, tengo esos dólares, me Está voy bien, a tu casa tendrían de que ir no. con la FIPA ahí también. yo creo que es algo que no Porque hay podés que pagar reprimir. $1.000.000 10 días en Pinamar. Porque son comportamientos lógicos también de un oferente que se encuentra con 2 años de los últimos 3, donde hubo más del 50% de inflación en Argentina. Si pudiera cobrar todos los meses eso, te lo cobraría, digamos. De firmo, Gaño. ¿Pero Bien. qué tiene de malo? Si encuentra quien se lo pague. No. Creo que lo que insinuaba un poco Fer es justamente, bueno, ¿y de dónde sale? ¿Por qué hay sectores con tanto Pero para si vos gastar? en tenés medio de restricciones impositivas de todos lados. Fíjate que el que quiere viajar afuera, no te olvides que está pagando el dólar oficial más el 30 más el 35. Y lo O sea, paga. y vos querés restringir, o sea, querés controlar el mercado interno. Te digo lo que pasa, cuando hay una enorme cantidad de restricciones en un mercado, lo que hace la gente es lo que decía Darío recién. Te dice que lo alquila por 2 y por atrás cobra 8. Porque en los esquemas que son de No, mucha presión impositiva, igual yo no siempre dije que está hay que- hecha la ley, hecha yo la pre- trampa. A ver, Yo primero, tampoco lo entiendo. ¿eh? no, yo lo que digo es, yo no estoy diciendo que haya que controlar, no, pregunté si se puede Era controlar. como o no. hay que hacer algo. Hay que hacer algo, porque me parece que es un despropósito. La lógica de si hay gente que lo puede pagar, entonces que exista, está bien. Ahora, en lo micro, si vos lo llevas a lo macro, No, pero- es la ley de sálvese quien pueda. Es que es la meritocracia. La ley- Gracias. Sí, decime. quedó como- No, cierro. La ley de alquileres hoy prohíbe, ¿no? Que haya contratos en dólares y eso no se supervisa del todo bien. Yo creo que de cara a 2022, una variable que es importante es que se reduzcan los niveles de presión de evaluatoria, los niveles de volatilidad, sobre todo en las cotizaciones paralelas, y para eso, de nuevo, ¿no? Un sendero de inflación a la baja es condición necesaria, es absolutamente indispensable. Me parece que en un año sin tantas presiones y ruido político puede haber un primer paso en que se empiece a reducir la inflación. Gracias, Sergio. Ustedes.